Hola, hola, mi nombre es Paola Infante, yo soy esposa de Rafael, mamá de Lucas y Victoria, soy psicóloga de profesión y acompaño a adultos y jóvenes desde el consultorio, además también conferencista internacional, apoyo a las empresas en todos los temas vinculados al área de salud mental. Paola de niña, yo no recordaba que era traviesa hasta que mi papá recientemente me lo confirmó y luego vinieron algunos recuerdos del pasado. Sí, yo era un poco traviesa, por lo general introvertida en algunos momentos, pero bastante extrovertida para hablar, hablar en público, compartir con otras personas. Me gustaba el piano, me gustaba escuchar música clásica, montaba four wheels. Me gustaban las muñecas, pero amaba jugar con los carritos y los aviones de mi hermano. Y me gustaba sobre todo el olor de los cuadernos nuevos y de los libros nuevos. Siempre tengo ese recuerdo interesante de mi niñez. Bueno, yo crecí en una familia donde había violencia intrafamiliar, así que conocer de primera mano y vivir esa experiencia pues conllevó muchos retos, mucho silencio, también dolor, sufrimiento, preguntas, cuestionamientos ante Dios. Y eso pues trajo algunas consecuencias, trajo también sensaciones de tristeza y temas con identidad que tuve más tarde que trabajar, ¿no? A la luz de la palabra, porque el Señor fue mi principal ayudador. Y también siendo acompañada por otras personas que terapéuticamente pues me ayudaron a lidiar con todo ese proceso. Creo de hecho que esto fue lo que me ayudó también, una de las razones ahí que me ayudó a estudiar psicología desde temprana edad. Entré a los 16, casi cumpliendo 17, y sentía mucha pasión por el tema de salud mental, entendía la importancia, la relevancia. Creo que de ahí también viene mi pasión y mi deseo de conectar y ayudar a otros a tener una mejor salud mental hoy día. Sí, definitivamente recuerdo eso. Algo que muchos no saben, creo que es la primera vez que lo digo así, como que muy en público, muy. Yo fui testigo de Jehová y diría que de ese momento aprendí a través de mi mamá sobre el temor de Dios. Sin embargo, yo conocí al Señor cuando salgo de ahí, el Señor abre mis ojos por su gracia. Fue alrededor de los 24 años más o menos, aproximadamente unos, no hagan la suma, pero unos 10 años atrás. Ahí fue cuando empecé a conocer del Señor a través de prédicas que veía por internet. Recuerdo que veía mucho a Miguel Núñez, iba a la IBI también, como en mi hambre de conocer más de él. Después de una relación, recuerdo que fue muy tormentosa. Ahí fue cuando fui a sus pies y dije, mira, yo probé en algún momento lo que es temer a Dios, aunque no tuve una relación con Dios real, viva, saludable en mi adolescencia hasta la adultez, pero tenía esos rayitos de conocimiento que hacían sentir que mi alma necesitaba a Dios, que no podía caminar sola, que no me gustaba caminar sola, que necesitaba ir donde mi padre, y fue en ese tiempo más o menos donde conocí a Dios. Al principio no lo hacía. Debo decir que al inicio, cuando ejercía, yo soy psicóloga industrial y psicóloga clínica, y los primeros años, mi primera especialidad fue en el área industrial y trabajé en esa área, más los temas de capacitación que daba incluso empecé las capacitaciones antes de las terapias. Y luego que entro a la especialidad y empiezo ya luego más tarde termino la maestría y empiezo a dar las terapias, no lo hacía. Yo entendía que Dios era opcional, que no era ético llevar a Dios a la consulta, ni siquiera mencionar la palabra de Dios para no obstaculizar los procesos terapéuticos, hasta que Dios un día me confrontó. Puedo compartir ese breve momento que fue muy claro en mi vida. En medio de una consulta, recuerdo que una de las preguntas que me hace en ese momento el paciente me hizo sudar por primera vez en consulta, y yo estaba mal, porque yo sentí como si
el Espíritu Santo estuvo al lado de mí y como si Dios me estuviese diciendo, no fue que lo escuché de forma audible, pero fue un sentimiento muy real, muy vivo, como si Dios estuviese diciéndome, ¿por qué tú me sacas de la consulta? Y yo casi tiemblo. No, yo empecé a temblar. Yo empecé a temblar un poco, con mucha discreción frente al paciente. Yo empecé a temblar un poco. Y yo duré varios meses sin querer atender pacientes, porque me entró un pequeño dilema existencial y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Señor, dame gracia, pidiendo a Dios sabiduría, entendimiento de cómo puedo hacer esto. Así que ese fue el punto de partida. Ese momento que tuve con Dios de convicción real de que yo necesitaba llevar a Dios a la consulta. Así que la forma en la que lo hago es simplemente entendiendo de que la psicología es una disciplina, ¿no?, que estudia el comportamiento humano, ha desarrollado múltiples teorías y a raíz de estas teorías hay muchas formas de acompañar al ser humano. Una de mis especialidades es el área de logoterapia y análisis existencial. Elegí esta porque entendía que por lo menos validaba la dimensión espiritual que tiene el ser humano, que no solamente es mente, es cuerpo, sino que también tiene una parte espiritual, porque entendí que eso podía ser un hilo conductor. Además de esto, para mí aplicar una psicología con una cosmovisión bíblica es entender que por encima de la psicología la autoridad es Cristo, es la palabra de Dios. Esto significa que estaremos filtrando las teorías, las herramientas y los recursos terapéuticos a la luz de la palabra. Que yo sí hago, que yo entiendo que es vital y es el acercamiento más ético que debemos de tener nosotros los terapeutas creyentes, es informar a los pacientes. Yo informo a los pacientes, por lo general, quienes me apoyan envían un documento donde explica que yo soy psicóloga, que las áreas de mi formación a nivel académico y la cosmovisión bíblica que tengo. Esto es para que el paciente se sienta con la capacidad y se sienta con el derecho y el deber de elegir si desea o no mi acompañamiento. Porque esto hay personas que quizás lo ven como un tropiezo y un obstáculo, entonces es importante informar. Y es básicamente eso, yo diría. Diría que así es más o menos donde yo hago esta combinación, por así decirlo, no sé llamarle combinación o no sé, es como si la Biblia fuese la sombrilla y la psicología está aquí, y como la Biblia y su autoridad es la sombrilla, de ahí filtra todo. Entonces filtra todo, desecha lo malo y deja lo bueno, lo valioso, los estudios importantes, reales, la literatura que necesitamos para acompañar mejor a las personas que están en sufrimiento o en diferentes etapas de su vida. Sí. Creo que lo tuve, sí, al inicio lo tuve. Ese dilema existencial que te comenté ahorita, que me duró unos meses, yo estaba así como paniqueada. Yo le dije a mi esposo, mira, yo creo que yo sigo con mi psicología industrial, yo sigo con mis capacitaciones, con mis conferencias, pero yo no quiero esto. Me dio un poco de miedo, pero luego el miedo se fue. Te puedo decir que no me duró más de 2 o 3 meses. Fue algo que sé y reconozco que fue Dios trayendo paz completa en esa área de mi corazón, sabiendo que Él iba, de hecho, esto es una invitación y un recordatorio que le hago también a otros colegas míos. Cada psicólogo tendrá su grupo de pacientes, tendrá su target. La mayoría de los pacientes, te puedo decir que hoy día el 80 o el 90% de los pacientes que me llegan son pacientes que me dicen, mira, yo vengo donde ti porque estaba con alguien más, pero ella realmente no, ella cree en Dios, pero como que no mucho, entonces no conecto con ella y yo necesito a alguien que tenga una cosmovisión bíblica. El 80-90% que me llegan los pacientes así, antes no pasaba eso. Así que entiendo que también eso era Dios moviéndome para poder alcanzar personas que tienen conocimiento de la palabra y quieren sacar buen provecho de la psicología y de las terapias que están allí incluidas. Así que nada, ese miedo se fue hace muchos años. Bueno, no, empezó terminando o a mitad de mi carrera. Ahí empezó, diría que fue un comienzo.
Ahí empecé a ponerle nombre a las cosas. De hecho, creo que fue a mis 18 años, no recuerdo, algo así, 18 años o 19 años, donde yo pude por primera vez decirle a alguien, a una o dos personas, que había vivido violencia intrafamiliar. Esto era algo que me daba mucha vergüenza decir. Sentía que estaba exponiendo a mi familia, sentía que no era justo de mi parte decirlo, sentía que no era para tanto, entre comillas. Entonces, a partir de ahí fue cuando pude nombrar, con estos mismos recursos que estaba aprendiendo en la carrera, aprendí a nombrar el lugar donde me encontraba, las experiencias, ponerle nombre a estos traumas. Esto fue un proceso importante. Y ya luego empezó el proceso, Dios inquietándome, poniéndome personas y experiencias en donde ya empezaba todo a tener cierto sentido. También, obviamente, cuando uno se gradúa de psicología o para graduarse de psicología hay que tomar algunas terapias. Yo, luego que terminé el proceso obligatorio de terapia, continué algunas otras terapias que me ayudaron también. Esto fue una herramienta que Dios utilizó. Pero todo adquiere un sentido mayor y todo hace un clic cuando conozco de Dios. Ahí fue donde yo siento que hubo este sello, hubo este cierre. Y yo no le llamaría como este cierre no es como que, wow, ya Paola no recuerda las experiencias dolorosas, ya Paola no siente un dolorcito cuando recuerda algo. Yo no te diría que no, yo no te diría que no, porque yo pienso que habrán cosas, habrán destellos de esas experiencias que nos van a acompañar incluso hasta que vayamos al cielo. Ahí es cuando la obra completa de sanidad será, es cuando la obra de sanidad estará completa. Pero definitivamente el poder conocer mi identidad en Dios, el poder conocer que soy amada, soy perdonada, estoy plena en Él y entender que mis circunstancias nunca se trataron de mí, que yo no soy la protagonista de nada, que Él es el protagonista de todo, que yo soy un instrumento, que en mis experiencias Él me consoló y por eso yo hoy consuelo a otros de la misma manera. Cuando todo esto empezó a tener sentido fue cuando pude ver mi experiencia a la luz de la palabra, a la luz del sufrimiento de Jesús. Y ahí fue donde todo, como que hizo clic y por eso es que yo le digo a algunas personas, mira, mis terapias no se basan en prédicas y mis pacientes lo saben si me están viendo, pero el yo sacar a Dios es como yo dejar al paciente cojo y ponerle una curita cuando hay un cáncer, ¿no? Y creo que no es justo, porque yo misma lo he probado siendo psicóloga, teniendo 3 formaciones, habiéndome graduado de muy jovencita, habiendo estudiado muchas cosas, aún así conozco de primera mano el valor de todo esto. Y no es como que vayamos donde Dios para que Él nos sane porque como un acto de conveniencia. Este no es tampoco el punto. Pero es entender que en las manos de Dios, que fue nuestro creador, toda nuestra vida y todo nuestro sufrimiento guarda una visión, una mirada, un propósito distinto. Creo que eso es importante. El momento donde me convertí en mamá. Creo que sí, que el momento en que me convertí madre, porque primero creo que por la relación que tuve con mi madre, conflictiva, difícil, no me veía siendo mamá. Yo tenía una visión muy feminista antes de conocer también a Dios. Y aún conociendo a Dios, todavía sentía que arrastraba algunos pensamientos. Yo entendía que la mujer tiene que ser, que tiene que mucho feminismo, mucho empoderamiento, mucho todo ella, pero Dios fue derivando poco a poco en la medida que me fui profundizando más en el diseño bíblico de la feminidad. Y creo que ese fue como eso fue un antes y un después importante, porque pude verme retada en muchos sentidos, Pude verme también amando algo que nunca me imaginé que iba a amar con tanto afán, con tanta entrega.
Creo que la maternidad, sí, fue un antes y un después. Sí. Personas claves, mi esposo. Mi esposo ha sido una persona clave. Mi esposo, cuando yo escribí hace muchos años, él y yo tenemos ahora 7 años de casado, pero antes de conocerlo, yo hice una pequeña lista del tipo de hombre que yo quería. Okay. Mi esposo no llenaba ni la mitad de esa lista. O sea, que yo no lo veía como que mi espera, yo lo veía como mejor amigo. Ese era el estatus que yo le daba a mi esposo. Pero la verdad es que mi esposa ha sido un complemento perfecto para mí y Dios lo sabía. Yo no, pero Dios sí lo sabía. Él me ayuda todos los días, me reta. Yo digo que a través de los retos que él y yo incluso a veces tenemos por diferencia de carácter, me ayuda en mi proceso de santidad, mi proceso de aprender a crecer juntos, de aprender a tolerarnos, de aprender a animarnos. Mi esposo ha sido clave. Diría también que tuve amistades también que me llevaron de una u otra manera, me inspiraron a conocer también más de Dios. Nina también Peguero fue como una mamá terrenal que también me acogió y me amó, me recibió con los brazos abiertos también a la iglesia, a la que le agradezco tanto. Y wow, sería injusto porque ahora mismo no traigo una lista, pero fueron muchas las personas que me apoyaron en todo este proceso, y todos los días siento que Dios, en cada etapa de mi vida, Dios ha puesto diferentes personas. Este proceso no lo hacemos solo. Pensar que lo vamos a hacer solo es una ilusión, es una ilusión. Sí. En lo adelante, seguir caminando de su mano, más simple, viviendo una vida más simple, más ligera, menos equipaje, más presente, apuntando más a las cosas que son relevantes, que son del cielo, sabiendo que esto es terrenal, que esto es un ratico. Y sí, de verdad que no. Si tú me preguntas algo así terrenal que yo quiero, que yo atesoro, sí, o que una meta puntual por el que mi corazón enloquece, no te lo podría decir porque no. Y agradezco a Dios todas las metas que he alcanzado, pero no te puedo decir que ha sido porque me he vuelto loca detrás de ellas, no. Realmente seguir apoyando a las personas que llegan a mis manos, a mi vida, a través de las consultas, de las conferencias, de alguna manera dejar un granito a crecer, ayudar a crecer a mi familia, a mis hijos, que se acerquen más a Él. Ese es mi legado, ese es el legado que yo les quiero dejar a mis hijos, que ellos puedan conocer desde temprana edad a Dios. Y nada, vivir ligero, sin tanto apegos a las cosas de este mundo. Creo que a veces eso es lo que nos causa más dolor, sufrimiento. La restauración de mi mamá, sí te puedo decir que es algo que anhelo. Sí, esto es algo que anhelo mucho. Ahí entra otra persona que ha sido también vital en mi proceso, y es mi suegra, porque ha sido como mi segunda mamá. Mi mamá y yo no tenemos conversación porque yo soy expulsada a los testigos y ellos no pueden hablar con personas expulsadas por una cuestión de disciplina, una cuestión de reglas y doctrinas, ¿no? de ellos. Entonces sí, eso es algo que pueda anular la restauración entre mi mamá y yo. Sí, que ella pueda, el Señor puede abrir sus ojos, pero nada, solo eso. Yo no era cristiana en ese momento. Yo me había acercado a ellos porque había cometido una falta en una relación. Entonces pues yo me acerqué y lo dije, ¿no? Y cumplí como el protocolo interno, pero yo sabía que yo no encajaba ahí. Entonces ellos esperaban que yo como volviera a los caminos, fuera restaurada en ese lugar, pero yo sentía que no, ya no era ese lugar. Dios me estaba llamando ya a otro lugar. Entonces nada, es como ya después que Dios me abre los ojos, ya no hay forma, aunque yo sabía pues el precio en cuanto a la relación que íbamos a tener después de ahí, mi mamá, mi hermana y yo, pero ya una vez que Dios abre tus ojos no hay vuelta atrás. Una reflexión final o un consejo que podría dar, o varios ahí unidos, diría uno:
Aprender a buscar ayuda a tiempo es vital. No reconocernos como superpoderosos o reconocer que un par de libros de autoayuda van a ser suficientes. Necesitamos buscar ayuda profesional, espiritual, necesitamos crecer en comunidad, no podemos hacerlo solo. Además de eso, creo indispensable en recordar que solo podemos caminar un poco más ligero en un mundo donde hay tanto sufrimiento cuando estamos arraigados a la roca firme. Yo creo que cuando tú estás arraigado a la roca firme, van a venir sufrimientos, eso no te hace exento en lo absoluto. Sin embargo, estás seguro, es un lugar seguro, tienes que recurrir a ese lugar seguro. Nuestro trabajo no es un lugar seguro, nuestra familia no es un lugar seguro porque pueden haber cambios. Nuestro dinero, nuestra reputación, nuestra fama, nuestros pacientes no son lugares seguros, son estos pequeños regalos y bendiciones que Dios nos permite, nos da para ser instrumentos suyos, pero el lugar seguro es Él. Yo te diría, corre al único lugar seguro, al único ser inamovible e invariable, que es Cristo.